Estamos estudiando el libro de Romanos y ustedes se acuerdan cuál es el versículo clave del libro de Romanos. Si yo le hago esa pregunta, ¿cuál es el versículo clave? Romano 1, ¿qué? La 10. vergüenza del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Sí, Romano 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. El versículo 16 es la medicina del cáncer, ¿no es así? Nosotros estamos perdidos y el evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero para nosotros apreciar la medicina, o para nosotros querer bebernos la medicina, necesitamos entender que estamos perdidos. Y de eso es que Pablo ha estado hablando. En el primer capítulo, los gentiles en su paganismo están perdidos y necesitan el evangelio. Porque ellos sabían la verdad de Dios, pero la escondieron. ¿Ok? El gentil en el paganismo necesita el evangelio. En el capítulo 2, del 1 al 10, vimos el hombre, el pagano bueno, el que mira al otro y le apunta el dedo y le dice, estos son gente mala. Pero Pablo dice, tú necesitas el evangelio también porque tú practicas lo mismo. El pagano o el gentil bueno también necesita el evangelio. Cornelio necesitaba el evangelio a pesar de que era un hombre bueno. Y lo último que vimos la semana pasada es que los judíos también necesitan el evangelio. Ellos están perdidos también porque aunque ellos eran judíos y tenían mucho beneficio, ellos quebrantaron la ley de Dios. Y por ello tener el nombre judío, por ser circuncidado, no quita que ellos han quebrantado la ley de Dios. Y por eso se merecen la ira de Dios y por eso necesitan el evangelio. De cierta manera, Pablo ha estado diciendo que todos estamos enfermos y todos necesitamos el evangelio. ¿Entienden el punto? Amén. Ok, es el repaso. El capítulo 3 del 1 al 8 es una objeción que Pablo está imaginándose que el judío va a hacer. ¿Ok? Y esas siempre son las secciones difíciles de Romanos. Cuando Pablo está contestando una pregunta imaginaria de los judíos. Esta es la idea. Que los judíos se van a hacer. Ok. Vamos a leer del 1 al 8. Otra vez, estos son versículos para mí un poco difíciles. ¿Ok? Del 1 al 8. ¿Quién quiere ayudarnos leyendo? No, yo lo leo. 1 Oh, al 8. ok, Darwin. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, todos a ellos le han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque también soy yo aún juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien. La condenación de los tales es justa. Ok, ¿vieron? No son fáciles estos versículos. No sé si lo pudieron notar. Ok, ahora, Pablo ha estado diciendo que el judío está perdido. ¿No es así? El judío en el versículo 1 se puede hacer, ¿qué pregunta en el versículo 1? Si ellos están perdidos con la circuncisión, con el nombre judío, un judío se podía decir ¿qué? En el versículo 1. Que tenía ventaja. ¿Cómo es, Dayana? Que del pacto de Dios con nosotros.
Ok, queda el pacto de Dios con nosotros, pero específicamente yo pienso que sería, ¿cuál es la ventaja de nacer judío? ¿Cuál es el beneficio de ser circuncidado? ¿Cuál es el punto? Yo pensaba que nosotros éramos especiales, ¿no entiende? Ahora, Pablo sí dice, grande en todo sentido. En otra palabra, habían beneficios que los judíos tenían que los gentiles no tenían. ¿Y cuál es uno de ellos? Él menciona uno de ellos. Él dice en primer lugar, pero nunca dice el segundo lugar, hasta el capítulo 9. Pero, ¿cuál es uno de los beneficios que tenían los judíos, que no tenían los gentiles? La revelación de Dios a través de los profetas. Exactamente, Dios le había confiado los oráculos de Dios. Dios le había dado a los judíos la palabra de Dios. Dios le había dado las promesas, le había dado los profetas. Ellos tenían muchos beneficios. Los judíos tenían la luz de la palabra de Dios. Los gentiles no tenían nada. ¿Me entiendes? Sí, ellos tenían profeta, pero escuchen bien. Pero aunque Dios le había dado a los judíos la palabra de la promesa y la circuncisión, esto no significaba que Dios estaba obligado a bendecirlos a ellos. Dios bendice no por raza, sino que, ¿cuál es la, se me fue la palabra. Dios no, en el la razón. ¿Cuál es la razón por la cual Dios bendice? Sí, no es por raza. En el libro de Romanos, ¿qué tú tienes que tener para recibir las bendiciones de Dios? Aceptar a su hijo. Ok, pero hay una palabra que estoy buscando. Todo se encapsula en esto. ¿En qué? Hay que tener ¿qué? Fe y obediencia. Fe, exactamente. Que en el libro de Romanos es una fe obediente. Pero tú ves cuál es el problema del judío. El judío dice, ok, yo soy judío, Dios me tiene que bendecir. Ok, nota el versículo 3, aquí se pone un poquito más difícil. By the way, él va a continuar esta conversación entera en el capítulo 9, 10 y 11, que son los capítulos difíciles. Ahora, nota el versículo 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Aquí comienza, y Pablo dice, de ningún modo. Ahora, ¿de qué él está hablando en el versículo 3? Cuando él dice, si algunos judíos no creyeron, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, si algunos judíos no creyeron, si los judíos no creyeron que el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento fueron cumplidas en Jesús. Él dice, la infidelidad de los judíos no pueden anular la fidelidad de Dios a su palabra. ¿Ven el punto? Ahora, ¿por qué el judío pensaría que Dios no es fiel? ¿Por qué el judío pensaría que Dios no es fiel? Porque él prometió que Israel sería su pueblo y ahora está buscando a los gentiles. Sí, tú te puedes imaginar, si tú eres judío, desde pequeñito, tu padre te enseñan que el Mesías va a venir y va a bendecir a tu pueblo y va a traer grandes bendiciones. Pero Pablo acaba de decir, ustedes no están bajo las bendiciones de Dios, ustedes están bajo ¿la qué? Maldiciones. La maldición de Dios. Ustedes están bajo la ira de Dios. El judío ha concluido, Dios no es fiel a sus promesas. Ese es el punto del versículo 3. ¿Entienden? Ahora, Pablo le va a enseñar a ellos algo de la fidelidad de Dios. Cuando nosotros pensamos en Dios ser fiel, nosotros pensamos en que Dios es fiel para bendecirnos. Pero la fidelidad de Dios también significa que Dios tiene que ser fiel ¿para qué?
Para maldecir. Para castigarnos. En otra palabra, la fidelidad de Dios no solamente va para un lugar. Dios es fiel para bendecir al pueblo judío. Pero si son incrédulos, Dios tiene que ser fiel ¿para qué? Para castigar. Y para mí que ese es el énfasis de estos versículos. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, si algunos judíos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Y Pablo dice, de ninguna manera. Dios va a cumplir su promesa. En el capítulo 9, 10 y 11, él va a decir, al judío que es fiel, Dios le va a cumplir su promesa. Pero al judío que es infiel, Dios va a ser fiel para castigar. Ante bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. En otra palabra, Dios va a ser fiel aunque todos los hombres sean infieles. Dios fue fiel a la promesa de Jesús, aunque los hombres fueron infieles. So él cita, para que sea justificado en tu palabra y venzas cuando sea que juzgado. Ahora, otra vez, estamos a... antes de eso, vamos a aquí. Este versículo para mí que nos ayuda con esta conversación. Primera de Timoteo 11. Segunda de Timoteo 2, del 11 al 13. Noten este versículo. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también, ¿qué? Nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no se puede negar a Él mismo. Ahora, el versículo 13 es este. Dios va a ser fiel en que si perseveramos, también vamos a reinar con Él. Pero también va a ser fiel en ¿qué? En que si lo negamos, ¿Él qué? Nos negará. No nos negará. Dios va a ser un Dios fiel, pero la fidelidad de Dios va de dos lados a su palabra. Dios va a ser fiel para los judíos que creen en Cristo, pero va a ser fiel también en castigar a los judíos que no recibieron a Cristo Jesús. Ok, pregunto comentario antes de moverme al versículo 2. Ok, no sé si estoy explicando bien. Yo siento que cuando estoy usando muchas palabras no estoy explicando bien. Pero anyways, O sea que la fidelidad de Dios la palabra fiel no quiere decir que sea todo bueno, sino que en lo que hay en la palabra es la justicia, tanto el castigo como lo que se ha ganado. Exactamente, Darwin. Y que a veces nosotros nada más la vemos de una sola vez. Dios es fiel. Ok, Dios va a ser bueno conmigo. Y Pablo está diciendo aquí, Dios va a ser fiel siempre. Con los judíos buenos, Él va a ser fiel con ellos. Pero también Dios va a ser fiel para castigar. Y el versículo 4, lo que Él cita en el versículo 4 es una buena cita. Porque Él dice aquí, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. En otra palabra, la idea es esta, de que Dios siempre va a hacer lo correcto. Dios siempre va a hacer lo justo. Ahora, ¿algunos de ustedes saben qué salmo Él está citando ahí? ¿El salmo qué? Dice 51. 51. El Salmo 51 es famoso ¿por qué? ¿Algunos de ustedes saben? ¿Por qué es famoso el Salmo 51? Arrepentimiento de David. El arrepentimiento de David. En el Salmo 51, David acababa de pecar contra Betsabé. Y Dios perdonó a David. Pero también hubieron consecuencias. Piensen en esta idea. Este salmo habla de David. David pecó y Dios lo castigó porque él tenía que mantenerse fiel a su palabra. Porque Dios tiene que ser justificado en sus palabras. Aunque David era un hombre en busca del corazón de Dios, Dios lo castigó. Es mejor que David fuera hallado mentiroso que Dios injusto. El punto, Dios tenía que darle consecuencias a David. Yo pienso que esa es la idea de ese versículo. No pensemos que en el día del juicio Dios simplemente va a decir,
a mí me encanta ese muchachito. Y voy a cerrar los ojos y no va a castigar. No, Dios tiene que ser justo y cumplir su palabra. La cumple para el bien, pero también la cumple para castigar. Ok, ¿qué piensan sobre esto? ¿Estamos claros ahí? Y no se me vino a la mente cuando dice, le está comentando de que piensan que Dios fue infiel porque se está extendiendo su amor, ¿no?, a los gentiles, o también el plan del evangelio era a los gentiles, pero recuerdo pues que en el Antiguo Testamento dice que de Abraham saldrán muchos. Entonces no está limitado a ellos, pues. Se sabía desde hace tiempo. Sí, y Darwin, yo ahora mismo en mi lectura estoy leyendo Isaías de nuevo. Y wow, cuántas promesas hay en el libro de Isaías, de que Dios va a bendecir a los gentiles. Dios siempre ha tenido eso en el plan. Dayana. Que aquí dice que dice que sea hallado Dios veraz. Y entonces luego dice que cita el Salmo y dice, y venzas cuando seas juzgado. Es decir, que si Dios es sometido a juicio, de igual forma él ganaría. Sí. Y aquí, para que sea justificado en sus palabras y venzas cuando sea juzgado. El juicio de Dios siempre va a ser correcto. Esa es la idea, sí. Ok, vamos a movernos porque si no a los otros muchachos los vamos a perder aquí, ok. El punto aquí es este. Aunque los judíos eran el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y Dios le había hecho promesas a ellos, las promesas eran basadas en que ellos tenían que tener fe. Muchos de ellos no tuvieron fe. Dios tiene que ser fiel para castigarlo a ellos. Dios siempre va a ser verdad. Va a ser lo correcto. Él va a ser justo en su palabra. Ok. Nos complicamos un poco. Versículo 5. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Pablo está diciendo en el versículo 5 aquí, si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, al Dios condenarnos por nuestro pecado, esto hace resaltar la justicia de Dios. Mi pecado hace que Dios se vea más justo cuando condena. Mi pecado es para el beneficio de Dios. Pablo está diciendo, así piensan algunos, ¿no es verdad? Y Pablo dice, de ningún modo, de otra manera, si es así, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios es injusto en decir que los judíos están bajo la ira de Dios o en castigar al judío por no creer, ¿cómo puede Dios juzgar a quien sea? Dios tiene que ser justo. Él no puede pasar en alto el pecado del judío, porque si él pasa en alto el pecado del judío, tiene que pasar en alto a todos los pecados. ¿Cómo Dios va a juzgar a quien sea? ¿That make sense? Amén, sí. Ok, versículos 7 y 8. Disculpe. Sí. Por lo menos aquí siempre se pone el ejemplo del niño cuando está en la calle. El papá le dice cuando llega a la casa, te voy a pegar. Entonces, porque se portó mal. Sí. Entonces, cuando llega a la casa, le da sus 2 varazos. Entonces, es lo correcto, es lo que está diciendo ahí. O sea, si Dios me castiga, ahí muestra su justicia porque Él está prometiendo algo y tiene que cumplirlo. Sí. Y yo pienso que el problema de nosotros es esto, que nosotros nos vemos como el niño que nunca hace nada malo. Y cuando los judíos, ¿por qué me estás pegando, Dios? Sí, ¿qué está haciendo? Y Dios está diciendo, porque tú no has tenido fe, eres desobediente, yo tengo que ser justo. Ok, en el 7 y en el 8 él dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, porque soy yo aún juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir como se nos calumnian? Algunas personas estaban diciendo que Pablo decía esto, y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el bien para que él venga
no, hagamos el mal para que venga el bien. La condenación de tales es justa. El versículo 7, él dice, si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué también yo soy aún juzgado como pecador? Hay un poquito de debate exactamente qué quiere decir Pablo que si mi mentira abunda para la gloria de Dios. La idea puede ser esto, que la mentira que abunda para la gloria de Dios es la calumnia en el versículo 8. Algunos estaban diciendo que Pablo estaba diciendo, hágase el bien hágase el mal para que venga el bien. O, ¿se acuerdan en Romanos 6? En Romanos 6, déjeme aquí, se me olvidó la palabra en Romanos 6. Para mí que Romanos 6, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia ¿qué? Abunde? ¿Y qué Pablo dice? De ningún modo. Yo pienso que lo que Pablo está diciendo aquí es esto, de que el evangelio de Dios no es un evangelio en el cual Dios va a pasar por blanco el pecado, donde Dios quiere que la maldad abunde y Él va a perdonar pecado. No, Dios va a ser justo en bendecir al de fe por medio de Jesús y castigar al malvado. Ok, pregunta o comentario. Muchachos, estos fueron versículos difíciles. Yo pienso que estos son algunos de los versículos más difíciles de la Biblia. Pero, de aquí para adelante más suave. Pero, ¿qué piensan sobre eso? Pregunta o comentario. O sea, puede decir que la gracia está, pero no porque esté, vamos a aprovecharnos de ella. Exactamente. Aunque Dios es un Dios lleno de misericordia y gracia, Dios no va a pasar por alto el pecado del judío. No, Él tiene que poner su fe en Cristo. Él tiene que, para que Dios sea fiel en bendecirlo. Pero si no, no importa si tú eres el mejor judío, ¿me entiendes? Con todos los beneficios. En el capítulo 9, 10 y 11, él va a regresar a esa misma conversación. Y ahí es que se encuentran uno de los versículos más difíciles de la Biblia también, en esa conversación. Déjeme decirle por qué a veces es difícil. Porque en Romano, Pablo muchas veces va a estar contestando objeciones de los judíos. El problema es que nosotros no tenemos la objeción. Nosotros nada más tenemos la contesta que Pablo tiene. Nosotros tenemos que imaginarnos cuál es la objeción, que era lo que ellos estaban diciendo. Por eso es que a veces se vuelve un poquito difícil. Ok. Vamos a leer aquí del 9 al 20. Esta es la conclusión de la mala noticia. El capítulo 1 al 8 fue como un deslice de la conversación. Ahora él va a regresar a la mala noticia. ¿Ok? Vamos del 9 al 20. ¿Cuáles de los muchachos quiere leer? Del 9 al 20. Brigitte, ¿quiere leer? Sí. Ok. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Justificación por medio de la fe. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios,
pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Perfecto, gracias, Brigitte. Ok, esta es la conclusión de Pablo. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Son los judíos mejores que los gentiles? ¿Qué dice Pablo? Que de ninguna manera. De ninguna manera. Todos estamos en el mismo bote que va, que va directamente al infierno. Él dice el judío y el gentil. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado y bajo la ira de Dios. El judío no es mejor que el gentil y el gentil no es mejor que el judío. Es interesante, en el capítulo 14 y 15, Pablo tiene que batallar un poquito el orgullo de los gentiles, porque los gentiles estaban pensando que ya Dios desechó a su pueblo judío. Ustedes son los malos. Él dice, no, somos todos iguales. Todos estamos bajo la condenación del pecado. Y Pablo cita escritura aquí. Y aquí hay un revolú de escritura. Salmo 14 del 1 al 3, Salmo 53 del 1 al 3. Hay muchísimos salmos aquí. Pero ¿cuál es el énfasis de estas escrituras que Pablo cita? ¿Qué es lo que él quiere decirnos a nosotros? ¿Qué? Que ni el judío ni el gentil se pueden, todos somos pecadores. Sí, exacto. No podemos justificarnos de ninguna manera. Nota aquí, wow, y no solamente tú lo estás poniendo de una manera suave. Nota, a mí me encanta. No hay justo ni a un uno. Nota la palabra definitiva. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay, ve el punto, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La manera en que el versículo 10 al 12 está escrito, el punto aquí es esto, que cuando Dios ve la humanidad, Él no ve a una humanidad buena que lo está buscando. Él dice, cuando Dios ve la humanidad, Él ve a una humanidad pecaminosa, que no hay uno que es justo. ¿Ven el punto? Amén. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que un Dios bueno puede mandar a tantas personas para el infierno? Pero cuando nosotros hacemos esa pregunta, no entendemos que no es como un Dios bueno puede mandar gente buena para el infierno. No. La idea es esta, cómo un Dios bueno va a dejar entrar a pecadores al infierno. Personas que no son buenas, ¿cómo lo va a dejar entrar al cielo? Nosotros no somos buenos, no hay ninguno. Y nota aquí, él para probar su punto, nada más tiene que comenzar con qué tipo de pecados en el 13. ¿Con qué tipo de pecado? Con la boca. Con la boca. La lengua. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. ¿Quién de nosotros puede decir, yo nunca he dicho mentira? No, todos somos mentirosos. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. ¿Quiénes de nosotros? Hasta las personas, oigan, déjenme decirle, hay personas buenas, entre comillas. Pero aún personas buenas son chismosas, ¿no es verdad? Cuando vienen esas personas, cuando viene esa persona, viene este jefe que le está haciendo la vida imposible y las otras personas están hablando, vienen los otros trabajadores, ¿cómo es? Y comienzan a chismosear de él y a acabarlo. Ese veneno de ¿qué? De serpiente. Para nosotros entender que somos pecadores, nada más tenemos que mirar lo que sale de nuestra boca. Maldecimos, chismoseamos, mentimos. Sepulcro abierto es su garganta. Él menciona otros pecados. Él dice, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en su camino. La senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es interesante que él acaba de esa manera. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Yo pienso que la idea del versículo 18 es que la humanidad en general no tiene temor de Dios. Porque si tuviera temor de Dios, lo obedeciera y se sometieran. Pero la humanidad desobedece al Señor. ¿Entendimos eso? Amén. Si tuvieran temor de Dios, no hubiera maldad. Sí. Creo que la humanidad sabe, o todas las personas saben lo básico, pero no, no quieren seguir esto, pues no quieren que nadie le diga nada, no quieren saber nada de Dios, a pesar pues de que las pruebas están a nuestra frente, Ujú. lo que lo más básico, ¿no? Digamos, el crecimiento de las plantas o que tuvimos un hijo, todo eso es parte de la creación y sabemos que Dios está ahí. Ujú. Piensa en el punto que Pablo está haciendo aquí. El primer punto, y yo sé que lo hemos hecho, es de que no somos buenos. Por nuestra propia justicia no vamos a poder llegar al cielo. Y yo pienso que si vamos a entender que necesitamos el evangelio, hay muchos aquí que todavía no son cristianos, tenemos que entender, yo no soy una buena persona. Yo no soy suficientemente bueno para entrar al cielo. Yo soy una persona llena de pecado, condenada. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y nota aquí, por si acaso el judío decía, esos versículos son de los gentiles. Él dice en el 19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante del Señor. ¿Sabe lo que él está diciendo aquí? No va a haber una persona en el día del juicio que va a poder abrir su boca y decir, Dios, dame entrada. No, cuando Dios nos enseña esa película de nuestra vida pecaminosa, todos nosotros vamos a estar callados. Y lo que hablen en el día del juicio, van a hablar no para decir, Dios, yo sí soy bueno. Lo que vamos a decir es, gracias Jesucristo por el perdón tuyo, porque esa es la manera en que entramos. Esa es la idea. Tenemos que entender que no somos buenos. Desde chiquito a nosotros se nos dice que somos, mira ese muchachito tan bueno, mira todas las cosas buenas que hace. Y nosotros en general pensamos que la humanidad es buena, pero es una perspectiva humana. De la perspectiva bíblica, el ser humano es malo. Y desde el principio lo ha probado así. Adán y Eva en el paraíso, Caín y Abel, la torre de Babel, el diluvio, el libro entero, la Biblia entera es el ser humano, hasta los buenos. Abraham, mentiroso. Esa no es esposa mía, esa es mi hermana, ¿me entiendes? David, un hombre bueno, Salomón. La historia de la humanidad no es, mira qué gente ni más buena. No. Qué bueno. Sí. Mira lo pecaminosos que son. El bueno es Dios, nosotros somos malos y necesitamos el perdón que Dios ofrece. Número 2, para nosotros que somos cristianos, tenemos que, alguien diría, pero ¿cómo esto nos ayuda a nosotros? En Lucas 7, versículo 43, ¿se acuerdan? Hay una verdad bien profunda donde Jesucristo le habla con Simón. Yo puse el 43, pero no es. ¿Se acuerda lo que Pablo le dice aquí? Por lo cual te digo que sus pecados, hablando de la mujer pecaminosa, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, ¿poco qué? Poco ama. Poco ama. Poco ama. Si yo como cristiano no entiendo lo mucho que se me fue perdonado, yo voy a amar poco. Pero cuando yo entiendo, wow, mi boca es un sepulcro, mi garganta es venenosa. Wow, Dios sí tuvo misericordia de mí. Me pagó una deuda grande y yo tengo que amarlo a Él fervientemente. ¿Entendimos eso? Amén. Esto nos ayuda a entender también los demás, pues.
pecados de los demás y que tenemos también nosotros nuestros defectos. Sí, y Darwin, yo pienso que luego en el capítulo 3, él va a decir, ¿y por qué tú te jactas? ¿Por qué tú piensas que tú eres mejor que el otro? Tú fuiste salvo por gracia. Tú también eres un pecador. ¿Cómo tú vas a ser tan duro con el otro cuando tú mismo estabas en el mismo bote? Luego Pablo va a usar estas verdades para unir a la iglesia. En vez de tú ver al hermano y decir, man, yo soy mejor que el hermano. No, usted estaba en el mismo bote y Dios lo salvó a ustedes. No piensa que tú eres mejor que él. Eso nos ayuda en el trato mutuo también. Amén. Bueno, al final del Salmo 14, pues dice, al final dice, porque los justos estén con Dios y en ellos pues se refugian en Él. Sí, y yo pienso que Romano... Aquí lo que podemos es eso. Sí, exactamente. Uh-huh. Es una buena manera de... En otras palabras, si vamos a ser justos, como él va a hablar ahora mismo, es porque nos hemos refugiado en Jesús. Así es. Vamos a ver que el cristiano se puede llamar justo, pero que esa justicia no procede de nosotros, procede de Dios. Hay una gran diferencia. Uh-huh. Ok, 21 al 26. Ahora, déjeme decirle, personas han dicho que los versículos 21 al 26 son los versículos más grandiosos de toda la Biblia. No difícil, pero que aquí tú ves el grandioso plan de Dios. Y hay personas que han atado mucha tinta en estos versículos. ¿Ok? Del 21 al 26. Estos son versículos sumamente grandiosos. ¿Ok? Ingrid, ¿quiere leer? Ok. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ok, en el versículo 21, pero Cristo rompe la historia de la humanidad. Pero ahora, todos somos pecadores, estamos perdidos. Pero ahora, aparte de la ley, en otras palabras, la justificación que Dios trae no está conectada al Antiguo Testamento en el sentido de que con la ley de Moisés. Él dice, la justicia de Dios se ha manifestado. La idea aquí es esta, que en Cristo vemos cómo Dios va a justificar al hombre, pero también vamos a ver, como él va a describir en unos segundos, cómo Dios muestra que es un Dios justo. ¿Ok? Ahora, aunque la salvación no tiene nada que ver con la ley de Moisés, no vamos a ser justificadas. Eso no significa que el Antiguo Testamento no juegue un papel. ¿Cuál es el papel que juega el Antiguo Testamento en el versículo 21? Nota lo que él dice. Mostrarnos el pecado. Confirmada por la ley y los profetas. No me gusta esa traducción. La traducción mía en inglés dice, es atestiguada, es witness por la ley y los profetas. En otras palabras, aunque nosotros no vamos a ser salvos por la ley de Moisés y guardando el antiguo pacto, el Antiguo Testamento sí nos dice de la ley, de la salvación que venía.
nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento sombras de lo que iba a venir. Esa es la idea. Esa es la idea. Ok. Esta justicia de Dios es por medio de ¿qué? ¿Cuál es la condición? Esta justicia de Dios, ¿cuál es la condición para yo ser justificado por Dios? ¿Cuál es la condición? Sí. Fe en Jesucristo. ¿Es para quiénes? Los que creen. Pero especialmente todos, judíos y gentiles, porque no hay distinción. Esta salvación es por medio de la fe, que significa que todos podemos alcanzarla. Si es por medio de la ley, nadie puede. Pero si es por medio de la fe, yo puedo tener fe en Dios. Yo puedo tratar de obedecerlo porque ya no en base a mi perfecto récord de la ley. Es por medio de fe en Cristo y es para todos los que creen. No hay distinciones. Judíos y gentiles pueden ser salvos. ¿Y por qué eso es buena noticia de que esto es para todos? En el versículo 23. ¿Por qué esto es buena noticia? ¿Porque qué? Porque cuando todos pecaron. Sí, porque todos pecaron, todos lo necesitamos. Qué bueno que esta salvación es para todos, porque todos la necesitamos, porque todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Esa es la idea. Ahora, hay 3 palabras en el 24 y en el 25 que nos ayudan a entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Estas son lo que se llaman 3 palabras bíblicas. Primeramente, todos son ¿qué? Justificados Gratuitamente. La idea de justificar era un término que se usaba en la corte y significaba no culpable. En otras palabras, cuando el juez decía no culpable en la corte, tú eras ¿qué? Justificado. ¡Qué bueno! ¡Wow! Por medio de Cristo, nosotros somos pronunciados no culpables. Esa es la idea. Y ahora, este es el dilema del libro de Romanos. No es justo que Dios justifique al injusto. ¿No es así? No es bueno cuando dejan suelto ¿a quiénes? A los criminales, ¿no es verdad? ¿Qué nosotros queremos? Que el juez castigue a los criminales. No es justo que Barrabás lo soltaran y que a Cristo lo crucificaran. Pero Dios quería declararnos a nosotros culpables. Digo, no culpables, inocentes. Dios castiga a su hijo. Lo pronuncia como si fuera culpable. Lo castiga a él para pronunciarnos a nosotros ¿qué? Justo. Pueden salir de la cárcel gratuitamente por su gracia. Wow, eso es gracia. Cristo tomó mi pecado, mi prisión, mi castigo para que el justo por el injusto. ¿Ok? ¿Entendimos eso? Amén. Ok, esa es palabra bíblica. La otra es por medio de la ¿qué? Redención. Redención, que es en Cristo Jesús. Si la palabra justificación era un término de corte, la palabra redención es un término que se usaba en el mercado. Significaba comprar o liberar por medio de pagar un precio. En otra palabra, cuando tú pagabas, tú podías pagar por la liberación de un esclavo. Ese era el precio de redención. Esa es la idea. Nosotros estábamos bajo la esclavitud del pecado y Cristo nos compró, pagó el precio de nuestra redención por medio de nuestra sangre. Redención, palabra bíblica, grande, ¿ok? Amén. Ok, y la otra se encuentra en el 25. ¿Cuál es esa? A quien Dios exhibió públicamente, Cristo es nuestra ¿qué?
Él es nuestra redención, nuestra justificación y también es nuestra ¿qué? Propiciación. Propiciación. Ahora, la palabra propiciación es un término que se usaba en el templo. El significado es un sacrificio que calma la ira. En otra palabra, cuando tú pensabas, tú sabes, tú eres un pagano, y tú pensabas, los dioses están en contra de nosotros, los dioses están airados. Ustedes saben que los paganos eran así. Cuando no llovía, cuando estaban pasando cosas malas, ellos dicen, los dioses están contra mí. So, ellos tenían que hacer un sacrificio de propiciación, un sacrificio que calmara la ira de los dioses. Yo no sé si ustedes han visto las películas de antes, pero a veces tomaban a una mujer bien linda, y la tiraban a un volcán o le quitaban la cabeza en el altar para calmar la ira de ¿quiénes? De los dioses. Ahora, el paganismo es incorrecto, pero la idea es una idea bíblica. Dios estaba airado con la humanidad, ya lo vimos en Romanos 1:18. Nosotros no merecíamos la ira de Dios y Cristo se vuelve el sacrificio que calma la ira de Dios. Cristo es el sacrificio que es tirado en el volcán para que los dioses o Dios ya no esté airado con nosotros. Él se vuelve el escudo que nos cubre a nosotros de la ira de Dios. Ve, en Cristo tenemos justificación, hemos sido declarados no culpables, hemos sido comprados de la esclavitud del pecado y ya no estamos bajo la ira de Dios. ¡Qué gracia ni más increíble! Amén. Ok, ¿qué piensan sobre eso? Ok, ahora, rapidito. 25b y 26. Cuando Dios sacrifica a Cristo, eso no solamente cumplió o logró nuestra justificación, pero logró otra cosa increíble también. Nota aquí. Véanlo bien. Él dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. So, cuando Dios sacrificó a Jesucristo, Él mostró que Él era justo también. Y Él explica, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Piensen en el ejemplo de David. ¿Se acuerda? David mata a un hombre. No, David comete adulterio. Mata a un hombre. ¿No es así? Y se acuerda cuando Dios lo confronta a él por medio del profeta Natán. David dice, yo he pecado contra Dios. ¿Usted se acuerda lo que Dios hizo? ¿Qué le dijo Dios a David? Lo perdonó. Tus pecados son perdonados. ¿Qué tú pensarías? En serio, aquí rapidito. ¿Qué tú pensarías de un juez que, imagínate que tú eres un familiar, ¿cuál es el esposo de Urías? Tú eres un familiar de Urías. Y tú escuchas que un juez, hubo un hombre que se acostó con la esposa de Urías, mató a Urías, y que el juez dice, te perdonamos, tú te puedes ir. ¿Qué tú pensarías de ese juez? Que no sirve. No sirve, es injusto. So, Dios entendía que hay un dilema. Hay un dilema en las escrituras desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo Dios pudo perdonar a Abraham cuando Abraham es un mentiroso? So, Dios en el Antiguo Testamento se veía como un Dios injusto porque Él estaba perdonando pecado. Pero cuando Cristo murió, la paga de esos pecados llegó.
Y ahora nadie puede decir que Dios es injusto, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene a fe en Jesús. So, Dios se vuelve el que justifica, pero también se vuelve justo en sí mismo. Es de esta manera, piénsenlo de esta manera. En el Antiguo Testamento, Dios escribió un cheque de perdón antes que hubiera fondo. Abraham, tú estás perdonado. David, tú estás perdonado. Pero alguien diría, ¿y dónde están los fondos de ese perdón? Y Dios como dijo, tiene que esperar un poco. Y como Dios no funciona en el mismo, no tiene tiempo, Dios dice, el fondo viene. Yo sé que no están en el banco todavía, pero vienen. So, cuando Cristo vino, en los fondos llegó. Y así nosotros entendemos, por eso es que Él pudo perdonar a Abraham. Por esos fondos es que Él pudo perdonar a David. Dios es un Dios justo. Dios castigó la maldad. Dios castigó el adulterio de David. Dios castigó la matanza de David. No en David, pero en Jesucristo. So, Dios es justo y justifica a la persona. ¿Entendieron eso? Amén. Dios es brillante. Porque no está aquí. Déjame, yo lo escribí esto. Déjame decirlo. Let me see. Normalmente tú tienes a un juez justo o un juez que justifica. Tú no lo puedes tener los dos. O un juez que es recto, que dice, no, la ley se tiene que aguantar. O tú tienes un juez que siempre dice, no culpable, no culpable, no culpable. Pero porque Jesús murió en la cruz, Dios pudo hacer las dos. Dios pudo ser el juez que es justo, porque él castigó el pecado en Jesús. Pero también puede ser el Dios que dice no culpable, porque Cristo tomó el castigo de todo el mundo para que nosotros pudiéramos ser soltados. So, Dios es increíble. Wow, tremendo. Ok. Pregunta o comentario ahí. So, si somos cristianos, apreciemos la justificación, redención y propiciación que tenemos. Si no somos cristianos, tú eres culpable, pero Dios quiere justificarte. Tú eres un esclavo, pero Dios quiere redimirte. Tú estás bajo la ira de Dios, pero Dios quiere, Él hizo propiciación por eso. Eso tiene que venir a Él, a Cristo Jesús, poner tu fe en Él, no una fe vacía de mente, pero una fe que muestra arrepentimiento, se bautiza. Eso tiene que venir a Él. Entonces aquí, quizás puedo entender un poco cuando la palabra dice que Dios amó al mundo, pues que envió a su Hijo unigénito para que todos lo busquen de Él y tengan vida eterna. Entonces se demuestra más, ¿no? Este verso con esta explicación de que Dios, pues, vino pues aquí en la tierra y sufrió todo eso para darnos otra oportunidad. Y como usted explicó, ¿no? Todo eso que perdonó, todo eso que pasó, digamos, por alto, lo tuvo que pagar. Sí, sí. Y también cuando inicia Romanos aquí y dice todas esas palabras que uno se pone así, y dice, bueno, no hay ningún justo, todos mentimos, todo esto, pero bueno, tal vez también es para reflexión de todos, para comprendernos entre todos, y saber pues que no hay, digamos, un número uno, un top uno, sino pues que todos seamos servidores de los hermanos y de donde vivamos. Sí. Darwin, nota el 27. ¿Cuál es la primera implicación del evangelio? ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Nadie puede ser orgulloso porque no fui yo que me declaré justo. No fui yo que pagué algo. No fui yo que calmé la ira de Dios. Todo fue dado por Dios. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 19 años,
yo tenía una guagua, una minivan blanca. Y yo la choqué mi segundo año. Totally. Ustedes me han escuchado decir esta ilustración. Y tú no vas a ver que mi papá, él se enojó conmigo cuando la choqué. Pero en vez de quedarme sin carro, él me compró un carro nuevo totalmente. Que yo siempre hubiera dicho, le hubiera chocado esta minivan blanca hace mucho. Pero, wow, el carro más bonito hasta hoy en día que yo he tenido. Wow, mi papá me compró el carro que yo quería. Pero cada vez que alguien me decía a mí, wow, Roger, qué carro ni más bonito. Lo primero que yo hacía era que fue mi papá que me lo compró. Yo no dije, yo me gané este carro. Fue mi papá. So, de igual manera, nosotros somos justos, somos santos, somos redimidos. Pero nosotros no decimos, porque yo. No, es por Dios. Fue Dios que me dio esto. Fue Dios que me regaló. Es gracia, exactamente.